Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Bienvenidos nuevamente a la segunda clase de química para cuarto grado de primaria. Nuestra segunda sección básicamente está enmarcado en el tema de la materia. En la sesión anterior ya hemos podido ver que la química como ciencia estudia los cambios que ocurren o la estructura y composición de la materia. El día de hoy ya vamos a poder ver la clasificación de la materia. ¿Cómo es que la materia está clasificada? Nosotros vamos a pasar a este contenido siempre y cuando el alumno tenga en cuenta básicamente qué cosa es la materia. Nosotros en clases anteriores hemos definido que la materia es todo aquel cuerpo que tiene masa y volumen. Es todo aquel cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, ¿correcto? Esa idea tiene que estar muy clara en el cerebro del alumno para poder continuar cómo es que la materia se está clasificando. Bien, continuamos. Decimos que la materia se clasifica básicamente en dos grandes grupos, en unas llamadas sustancias y en otras llamadas mezclas. De esta manera, la materia se está subdividiendo en dos grandes grupos, en sustancias y en mezclas. Cuando hablamos de sustancias, vamos a decir que existen aquellas sustancias muy simples a las cuales les vamos a llamar elementos. Y también existen aquellas sustancias que ya son más compuestos. Por ejemplo, entre los elementos tenemos a los elementos químicos que el hombre ha encontrado en la naturaleza y los tiene ordenados y clasificados en la tabla periódica, ¿correcto? Entonces, entre los elementos, por ejemplo, tenemos al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, al francio, al magnesio, al oro, al hidrógeno, al oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estos elementos se unen unos a otros, gracias a grandes atracciones eléctricas a los cuales vamos a llamar enlaces químicos, estos se convierten en compuestos. Por ejemplo, cuando el cloro y el sodio se unen, forman un compuesto muy conocido por nosotros, que es la sal común. Sí, la sal que mamá usa para poder preparar los alimentos. Por ejemplo, cuando una molécula de hidrógeno se une con un átomo de oxígeno, se forma un compuesto muy vital para el ser humano, al cual nosotros le llamamos agua. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, cuando el hierro molecular se junta con 3 átomos de oxígeno, se forma un compuesto al cual llamamos nosotros óxido férrico. Y así sucesivamente se van a ir formando los distintos compuestos, ¿correcto? Sustancias compuestas debido a la unión de sustancias simples llamadas elementos. Muy bien. Otro grande grupo de la materia son las mezclas. Cuando hablamos de mezclas, hablamos de aquellas mezclas homogéneas y hablamos de aquellas mezclas heterogéneas, ¿correcto? Tengan en cuenta que una mezcla es la unión de dos componentes o más componentes. Por ejemplo, ¿cuándo es una mezcla homogénea? Dice, cuando los componentes no los podemos observar, pero estos componentes sí se encuentran ahí. Por ejemplo, el agua y el azúcar. ¿Qué preparamos? Agua azucarada. Pero el agua y el azúcar es una mezcla homogénea, porque el agua está ahí, el líquido está allí, el azúcar está ahí, sabe a dulce, ¿correcto? Una mezcla heterogénea, por ejemplo, sería la arena y la piedra, ¿correcto? Usted agarra la arena, usted agarra la piedra, lo pone en un balde, lo va a dar un movimiento, lo mezcla, al terminar el movimiento, sigue estando la piedra ahí, sigue estando la arena ahí.
Usted lo puede observar, ¿correcto? Muy bien. Mezclas homogéneas cuando los componentes no se pueden ver y distinguir entre sí, y mezclas heterogéneas cuando los componentes sí se pueden distinguir entre ellos. Muy bien, ya hemos visto la clasificación de la materia, cómo es que la materia se ha clasificado. Ahora vamos a ver las fases de la materia. En las fases de la materia van a resaltar dos puntos muy importantes, ¿correcto? Primero vamos a entender lo siguiente. La materia está compuesta por átomos. ¿Estamos bien? Leucipo y Demócrito hace muchísimos millones de años atrás nos informaron que habían partículas diminutas, indestructibles, a las cuales llamamos átomos, y estaban formando parte de la materia, formaban la materia. Entonces, estos átomos actúan ante dos grandes fuerzas, las fuerzas de atracción, y también las llamadas fuerzas de repulsión, ¿correcto? Cuando estos átomos están en un determinado cuerpo, estas fuerzas están actuando. Decimos que las fases de la materia son sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Me dicen, profesor, un ejemplo de la fase sólida. Bueno, pues una barra de hierro, una roca, ¿correcto? Son materias, son cuerpos que están en la fase sólida. Líquido, bueno, ya nosotros conocemos los mares, los ríos, los océanos, etc. Gaseoso, las nubes. Plasmáticos, wow, el estado plasmático es un estado en el cual el cuerpo alcanza los 20.000 grados centígrados, es decir, una temperatura muy elevada, ¿correcto? Muy bien, sigamos. En la fase sólida dice que los átomos, tengan en cuenta, esto sucede con los átomos, fuerza de atracción y fuerza de repulsión. En la fase sólida, la fuerza de atracción es muchísimo mayor a la fuerza de repulsión, ¿correcto? Es decir, el cuerpo, vamos a suponer que esto sea un trozo de metal, el cuerpo de este metal, si vemos los átomos están muy pegados. Eso hace que este cuerpo tenga esta fase sólida. La principal característica de la fase sólida es que el volumen y la forma es definida de este cuerpo. En la fase líquida decimos que la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. El volumen definido, pero tiene una forma variable. Es decir, tú tienes tu vasito, si vemos las partículas están uniformemente distribuidas. Es por eso que es asequible que cualquier cuerpo que se introduzca, obvio que se deposite en la parte interna. A ver, deposita un cuerpo acá el cuerpo no pasa, es impenetrable. ¿Por qué? Porque los átomos están fuertemente atraídos. ¿Y acá qué sucede? Acá los átomos están uniformemente distribuidos. En la fase gaseosa, la fuerza de atracción es muchísimo menor a la fuerza de repulsión. ¿Qué cosa quiere decir esto, profesor? Quiere decir que estos átomos están desesperados por salir. Por eso es que los gases permiten que un cuerpo tenga un volumen y forma variable, un volumen totalmente variable, puesto que los átomos en la fuerza de atracción la fuerza de repulsión es muchísimo mayor, ¿correcto? Y finalmente, en la fase gaseosa, en la fase gaseosa decimos que estos átomos están totalmente encontrados entre sí. Para finalizar, vamos a ver la fase plasmática. La fase plasmática es una fase que alcanza temperaturas mayores a los 20.000 grados centígrados, ¿correcto? Esta es la fase más abundante en el universo. ¿Por qué? Me dirás, profesor, pero en la fase sólida hay más sólidos, o de repente hay más agua. No. La fase plasmática es la más abundante del universo. ¿Por qué? Porque esta fase solamente lo alcanza el Sol y las estrellas.
¿correcto? Ahora, en el universo hay millones y millones de estrellas y galaxias aún no conocidas. Estas galaxias tienen estrellas y estas estrellas son hasta ahorita incalculables. Muy bien, chicos, para poder terminar la sesión del día de hoy, vamos a tener que ver los cambios que suceden en un determinado cuerpo. Entonces, para esto vamos a hablar de los cambios que van a suceder en las fases, en la materia, básicamente las fases de la materia, cómo es que de un estado se pasa a otro estado, cómo se llama a ese proceso en el cual el cuerpo va a cambiar. Bien, a ver, nosotros conocemos y sabemos que existen básicamente 3 fases. En base a estas 3 fases, existen 4, pero la plasmática es muy poco transgresible, muy poco trabajable, muy poco. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar una estrella y comenzarle a hacer este tipo de cambios que suceden en la materia. Entonces acá decimos cambios o fases. Los cambios de la materia, o fases también, muchos lo conocen como fases de la materia, ¿correcto? A ver, te decía que existen, ¿cuál es la primera? Sólido. La siguiente, líquido. Y la siguiente, me faltó una, se llama el estado gaseoso, o el gas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, dice que cuando básicamente se aumenta la temperatura, un sólido automáticamente se convierte en gas. A este fenómeno, a este cambio, se le llama sublimación. ¿Correcto? Profesor, ¿no pasa por estado líquido? No, no pasa por estado líquido. El sólido aumenta a grandes temperaturas, automáticamente se convierte en gas. ¿Correcto? Cuando el sólido de repente pasa al estado líquido, producto del aumento de la temperatura, decimos que existe una fusión. ¿Correcto? Se fusionó. Comúnmente nosotros lo conocemos como se ha derretido, dice el profesor. ¿Correcto? Sí. ¿Tienes tu marciano? ¿Correcto? Ha habido un cambio de temperatura. Ese marciano se ha convertido en un líquido. ¿Bien? Cuando este líquido tiene un cambio de temperatura, se convierte en gas. Estamos hablando de una vaporización o básicamente la vaporización, ¿correcto? Nosotros lo conocemos de esa forma. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de algo inverso? Cuando el gas, a través de un cambio de temperatura, pasa al estado líquido, hablamos de que está sucediendo una licuación, un fenómeno al cual nosotros conocemos como licuación. Cuando el líquido pasa a un estado sólido, ocurre el fenómeno que nosotros conocemos como solidificación. Solidificación. Pero profesor, cuando el sólido aumentó la temperatura y se convirtió en gas, nosotros lo llamamos sublimación. Correcto. ¿Y qué es lo que sucede cuando el gas cambia su temperatura abruptamente y se convierte en sólido? Entonces allí lo vamos a llamar sublimación inversa. Muy bien. Estos son los cambios o las fases por las cuales pasa la materia debido a un cambio brusco o lento de temperatura. ¿Correcto? Espero que hayan entendido, chicos. Ahora sí, han quedado listos para poder realizar su prueba de salida y finalmente poder continuar con las sesiones que vienen posteriores. Hasta ahí llega el examen del mes de marzo.
Preparen sus materiales, déjenlo listo, en su momento estoy revisando. Éxitos, nos vemos en las clases, en la tercera sesión correspondiente al mes de abril. No termina, no se termina. Por fin. The leaders of today, tomorrow, and forever.